Bienvenido, Carlos Yebra, de Medicina ¿Qué con tal? ¿Cómo Cabeza. estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y Muy tú? bien, la verdad, aquí hace 30 grados, entonces estoy un poco acalorado, pero bien. Cuéntanos cómo empiezas en el mundo de la medicina y cómo empieza tu recorrido. Bueno, en el mundo de la medicina empecé en primero, segundo más o menos de bachiller, que empecé a pensar en eso porque, bueno, vivía con mis abuelos estaban mayores, iban enfermando poco a poco, y a mí esa sensación de no saber qué hacer me mataba. Entonces dije, jo, me encantaría saber cómo cuidarlos, qué puedo hacer cuando se ponen malos y tal. Y entonces a partir de ahí empecé a pensar en medicina. Al final, pues poco a poco pues me fue gustando y acabé ahí. También era el perfil de sacar buenas notas, que eso también ayuda a que todo el mundo te diga que hagas medicina. Y así acabé la medicina. Y cuando tuviste que hacer la EBAU, el MIR, ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque al final todos los nervios. Buf, pues mira, lo recuerdo y hace poco lo hablaba con mi novia. Fue duro porque es mucha presión. Es verdad que yo partía de una media de... Fui matriculado de honor en mi cole, entonces partes de que tienes una media buena, que eso siempre te ayuda, ¿no? Pero al final es mucha presión, porque te lo juegas a varios exámenes, pero te la estás jugando y realmente, aunque puedes repetir la BAU, en aquella época no piensas en la opción de repetir la BAU, ¿no? Que luego a lo mejor estás en la carrera y repites un año y da más igual, pero en ese momento de tu vida es como, wow. Entonces fue duro, además coincidió que mis abuelos se habían puesto regular, había estudiado menos y de hecho a día de hoy, ojo, a día de hoy aún tengo alguna pesadilla de vez en cuando, no todos los días, pero una vez al mes o una vez cada 2 meses, sobre que llego al examen de matemáticas y no me acuerdo de nada. El examen de matemáticas, ya he acabado la carrera, he acabado o sea, estoy en la residencia y para que fue un momento así duro, pero bueno, se fue llevando y al final creo que cuantas más expectativas o más te exija la carrera que quieres hacer, pues más miedo te da o más ansiedad te puede generar. El día del examen, el día que te presentaste al MIR, ¿cuáles eran las emociones que tenías, toda la presión? ¿Cómo supiste sobrellevar todo eso? Buf, el día del MIR. El periodo del MIR fue muy largo, fue duro, entonces yo siempre, ahora que tengo a mis alumnos tutorizados y bueno, las redes sociales siempre digo que lo más importante es cuidar la cabeza y no dar el 100%, sino dar siempre el 80% para que nunca petes, ¿no? Entonces yo lo pasé regular también porque murió mi abuela durante el MIR y cosas así, entonces ya partí de que estaba un poco abajo, pero conseguí mantener. Y sobre todo para el día de MIR, yo lo que intentaba era en todos los simulacros y todos los días que tenía que hacer preguntas, intentar pensar que estaba ya en el MIR. Es decir, que intentar visualizarme, por las noches muchas veces pensaba en lo que podía sentir. Una semana antes del examen, lo que hice fue con un amigo ir a la sede donde iba a hacer el examen, ir al aula, para que ya no fuera tanta impresión, ¿no? El hecho de ir ahí de primera vez. Y gracias a eso yo entré en el examen y estaba relajado. Luego es verdad, te dan el examen y empiezan los nervios, pero no estaba nervioso antes del examen, lo cual creo que fue un éxito porque si no ya partes de que tu memoria, tu cabeza no va a funcionar igual. Claro, y al final luego te quedaste dentro de los top 100. Sí, al final salieron bien las cosas y sí. Cuando te dieron la noticia, la emoción. Buah, claro, hay que partir de la base que supongo que le pasará a mucha gente que queda arriba, ¿no? Que al fin y al cabo es mucha incertidumbre, porque gran parte de las preguntas del MIR, y sobre todo cada vez más, no sabes la respuesta correcta. Es un poco intuición más todo el conocimiento que tienes, y en función de eso marcas la B o la C. Entonces no es tan sencillo como sé que he acertado todas, no. Es como yo salí de hecho del examen diciendo, Dios, creo que me ha salido mal. Entonces, claro, yo salí del examen diciendo, uff, creo que me ha salido mal, no sé qué, y de hecho tardé como 2, 3 días en meter la plantilla. Y claro, cuando metí la plantilla fue como, Dios, por favor, que no me vaya demasiado mal, qué tal, que quiero hacer cardio en Santiago, no sé qué. Y fue como, wow, porque claro, yo de primeras me decía que había quedado de 9. ¿Qué pasa? Que luego se impugnaron dos preguntas que yo tenía bien, entonces creo que caí al 30 y luego como tenía mala media, que yo tenía bueno, un 7,9 de media, que para ser top 100 es baja, ahí bajé al 60, ¿no? Fui el peor de los que tenían mis netas. Pero claro, yo de primeras vi un 9 y fue como, ¿ah? ¿Qué ha Solo pasado? que llamé a mi madre y fue como, mamá, 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 pone 9, ¿sabes? Entonces fue una sensación brutal, sobre todo después de tanto esfuerzo, y no tanto por la nota,
sino porque sabía que me iba a poder quedar en Santiago, que yo era lo que quería. Sí. Y luego cuando pasas de la teoría a la práctica, los cambios al final, porque sí que es cierto que estás estudiando a partir de un libro, pero luego a la hora de la práctica, ¿cómo llevas todo eso? O sea, Claro, yo creo que tal y como se estudia, luego la práctica la llevas mal, porque nosotros estudiamos enfermedades, no síntomas, y los pacientes no vienen con enfermedades, vienen con síntomas. claro, Entonces, si tú estudias por enfermedades, dolor torácico, o sea, si tú estudias por síntoma, perdón, dolor torácico, piensas en, por ejemplo, un TEP, piensas en un infarto, piensas en una disección de aorta, y entonces en tu cabeza ya sabes lo que tienes que ir descartando. Sin embargo, si a ti te viene un paciente y piensas en infarto, y luego tienes que pensar en disección de aorta, y ese proceso mental es diferente. Entonces yo, para el MIR, lo que cambié, porque yo no era un alumno brillante, o sea, el cole sí, en la carrera no, porque no fui muy afín a los profesores o a cómo se explicaba la medicina, que de hecho creo que se explica demasiado teórica. Entonces yo fui un alumno normal, mediocre, o sea, mediocre sin que sea un despectivo, sino normal. Y claro, yo dije, oye, si quiero quedar top, mi objetivo siempre era demostrarme que podía quedar entre los 100 primeros. A mí, no a nadie, a mí, como reto personal. Entonces dije, tengo que cambiar muchas cosas. Y una de ellas fue mi forma de estudiar. A mí no me sirve memorizar las cosas, yo necesito entenderlas. Entonces, lo que cambié durante la preparación del MIR fue que yo estudié por síntomas, estudié por signos de los pacientes, etcétera, y luego iba englobando las enfermedades ahí. Entonces, tenía una visión más general de la medicina y para las preguntas que hay hoy en día, que son de casos clínicos más que de preguntas de teoría, ¿no? Te viene mucho mejor esa visión. Entonces, es cierto que si tú partes de estudiar teoría y luego te metes en el hospital, flipas, porque claro. claro, no sabes cómo gestionarlo. Sin embargo, si tú lo estudias por síntomas, a ti te viene un paciente con dolor torácico y aunque no sepas mucho, sabes qué cosas tienes que ir preguntando, hacia dónde tienes que tirar. Y yo por eso al principio pues me gustaba mucho porque le sacaba partido. Claro, entonces dirías que en cuanto al método de estudio, si se cambiara la perspectiva, los médicos se entendería Sí, yo mejor. creo que sí. Yo creo que sin duda. Yo a toda la gente que tutorizo y tal, incluso en los podcasts, mucha gente me dice que le es mucho más útil. Cuesta mucho y a lo mejor no le ves utilidad en el corto plazo, pero a medio largo plazo sin duda. ¿De ahí viene lo de medicina con cabeza? ¿O por qué decidiste poner M- medicina con cabeza? Mira, medicina con cabeza viene de ahí, o sea, el nombre como tal, sí, y nació en cuarto de carrera, porque fue cuando más o menos, cuarto, quinto, fue cuando yo estaba en esa etapa de quiero conseguir mejorar, pero no sé muy bien cómo, justo coincidió con la pandemia, aislamiento en casa, y dije, bueno, a mí me encanta explicar las cosas, creo que para explicar las cosas tienes que entenderlas, porque tú no eres capaz de conseguir que otra persona entienda un tema si tú no lo has entendido previamente. Y entonces dije, pues es una buena forma para que yo aprenda medicina. Yo no lo hice en un principio para los demás, lo hice para mí. ¿Qué pasa? Que luego la gente al principio tenía una reproducción al día, luego tres, luego cinco, y luego al final la gente lo escuchaba y le gustaba y me lo comunicaba y yo decía, oye, pues igual esto es para mí, pero sirve para los demás. Y de hecho a día de hoy sigue siendo para mí, pero cada vez le llega más gente, que yo creo que es lo bueno. Por eso me lo mantengo en el tiempo. Yo el podcast ahora mismo no lo tengo monetizado. Vale, y tengo 23.000 seguidores y 60.000 oyentes. O sea, a nivel económico no me retribuye, pero lo hago porque yo realmente aprendo mucha medicina y me gusta también que los demás la puedan aprender y que se enamoren de la medicina. Sí, al final es como también lo que estoy empezando a hacer yo, que es como que estoy dejando que todo el mundo cuente su historia, todo lo que ha vivido, para inspirar al resto. Por Vaya, supuesto, aunque no se monetice, esa es la intención. sin duda. Y al final eso es lo que más ayuda, yo creo. Sí. Para que un paciente se sienta entendido, porque al final también cuando hay disputas es porque el paciente no se siente entendido, porque ¿cuál dirías que es la clave para que un paciente se sienta con empatía? O sea, o para que un médico sienta empatía por un paciente. Haces muy buenas preguntas. Yo creo que es una cosa fundamental y que se olvida. Es decir, yo creo que el mejor médico no es el que más sabe, sino el que mejor conecta con sus pacientes. Porque al final tienes que saber cosas, ¿no? Pero si el paciente se va diciendo qué buen médico, no va a ser porque tú le hayas dicho que tienes una malformación, no sé qué. Va a ser por el trato. Y a mí, de hecho, me han pasado muchas anécdotas bonitas en lo que llevo poco tiempo, y no han estado relacionadas en que sea un gran cardiólogo o residente de cardiología,
sino que, pues que a lo mejor en algún momento le he dado la mano al paciente cuando lo necesitaba, o cuando he tenido que dar una mala noticia, pues de alguna forma te sale de dentro, sabes cómo hacer que esa persona, que su familiar se está muriendo, pues lo lleve de una manera más digna, ¿no? ¿Y creo que es lo que hace toda esta relación? Yo creo que la humanidad. Es decir, yo cada vez que voy al hospital, evidentemente no lo pienso siempre activamente, pero yo soy consciente de que estoy yendo a un trabajo en el cual la gente a la que voy a atender no quiere estar ahí, la gran mayoría, y los familiares tampoco. Entonces, si ya partes de esa premisa, es mucho más sencillo, porque yo pienso en mis abuelos, ¿no? Que ya no están, murieron los dos. Pienso que cuando atiendo a un señoriño de 80 años que tiene una estenosis aórtica severa, que está fatigado, tal, que a lo mejor su hija o su hijo están nerviosos, porque claro, tienen miedo que se muera, tal, que cada relación, o sea, a lo mejor hay hijos que para ellos sus padres son súper importantes y otros no. Cada relación es un mundo. Pues yo pienso en mis abuelos y digo, ¿cómo me sentiría yo si no supiera nada de medicina? Porque si sabes medicina, bueno, yo ahora tengo un paciente crítico, me da miedo, pero más o menos sé qué hacer. Pero claro, si tú eres una persona que, fontanero, por ejemplo, que no sabes nada del corazón y piensas que a tu padre le pasa algo, tienes miedo, ¿no? Entonces yo me intento poner en esa piel y por eso siempre a todos los pacientes, siempre y cuando pues esté con algo de energía, porque a las 7 de la mañana después de una guardia estás cansado, siempre les intento explicar bien qué es lo que le pasa, cuál va a ser los pasos que vamos a ir siguiendo, la gravedad un poco de la situación y siempre con humanidad. Yo si veo a un señor mayor siempre le doy la mano, le digo alguna broma. A mí me encanta preguntarles de dónde son. Aquí en Galicia, ¿no? ¿De dónde eres? Ah, de tal pueblo. Y ahí se come bien, ¿sabes? Alguna tontería. 10 segundos, 15 segundos. Pero son esos segundos que te hacen bajar del pedestal en el que te tienen, porque al fin y al cabo eres el médico, la enfermera, me da igual, ¿no? Que estás a nivel superior porque estás cuidando su salud para ellos, ¿no? Y bajas al mundo y dices, oye, que somos paisanos, me refiero, que estamos al mismo nivel, yo vengo aquí a echarte una mano, y eso facilita mucho las cosas. Generar confianza también más que nada, porque es como, vale, al final. Y entonces, mira, porque por ejemplo, cuando al final tienes que ir y saber gestionar muy bien las emociones, porque cuando hay casos muy graves y tienes que lidiar con ellos, ¿cuál es la sensación cuando te vas a casa? Pues mira, yo eso es una capacidad que tengo un poco, yo creo que porque he vivido muchas situaciones feas en mi casa, con mis abuelos, etcétera. Al final he tenido tantas situaciones pues desagradables en casa, de salud sobre todo, que tengo una capacidad de aislarme, en el sentido de, me da pena, por supuesto, pero yo voy a trabajar, voy a dar lo mejor posible, pero luego salgo del trabajo y el trabajo se queda en el trabajo. Creo que es una cosa, una capacidad que hay que desarrollar, porque si te llevas las cosas a casa, por ejemplo, mi pareja no tiene por qué eh, padecer, ¿no? Los problemas que voy a poder tener en el trabajo. Te los puedo contar, pero cuando estoy con ella, estoy con ella. Cuando estoy con mi madre, estoy con mi madre. Cuando estoy con mis amigos, estoy con mis amigos. Se pueden comentar cosas, ¿no? Pero creo que no se deben traspasar ciertos límites. Entonces yo, evidentemente, si tengo algo dramático, estaré triste, ¿no? Pero estaré triste el tiempo mínimo que pueda, ¿no? Porque mi visión es, si una persona tiene un problema ajena a mí, yo lo mejor que puedo hacer para esa persona es intentar ser feliz. De nada vale que yo me ponga triste por esa persona. Y al revés, yo si algún día tengo un problema, por ejemplo, hoy, que alguien me ha rayado el coche sin venir a cuento, ¿no? Y digo, Dios, qué rabia. Yo espero que el resto de la gente disfrute de su día y que sea feliz. Yo no quiero que nadie me diga, Dios, qué tristeza y que esté triste porque ponte en el caso, ¿no? Y es un poco la visión que tengo. Yo creo que los problemas del hospital se tienen que quedar en el hospital, las vivencias del hospital, las malas, también hay que intentar dejarlas y las buenas, por supuesto, intentar que vayan fuera porque te pueden alegrar el día. Sí. ¿Y por qué elegiste cardiología y no otra rama? Bueno, buena pregunta. Yo creo que es porque lo bueno que tiene cardiología es que hay mucha investigación en ella. El corazón es uno de los órganos más importantes, por no decir el más importante. Entonces se investiga mucho, se conoce mucho el funcionamiento del corazón, lo cual te facilita mucho el estudio, porque hay otras partes de la medicina que falta mucho conocimiento para poder entenderlo. Y yo, claro, a mí tener que memorizar un tratamiento sin saber por qué, no lo veía. Y cardiología era la que más me ofrecía en ese aspecto. Y luego que los pacientes de cardiología son manejados prácticamente en su totalidad por los cardiólogos, es decir, no dependen de otras especialidades en su mayoría, ¿no? Y eso también te facilita el manejo, porque tú lo ingresas,
tus compañeros le hacen el cateterismo en el caso de un infarto, tus compañeros de imagen, que también son cardiólogos, le hacen la ecografía y luego tú le das el alta. Entonces no dependes de otros servicios, de otros jefes, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que para trabajar eso también era cómodo. Y yo diría que un poco por eso, porque es muy entendible la cardiología. ¿Y cuál dirías que es la clave para un cardiólogo, para ser Uf, cardiólogo? buena pregunta. No lo sé, es que aún soy R2 y tengo mucho que aprender, pero yo creo que no es para ser cardiólogo, sino para cualquier especialidad. Uno, que te guste el trato con las personas. Dos, que te guste la medicina y estudiarla. Y luego, la pasión, yo creo. Al final, todo el mundo estudia, hay gente que estudia más, hay gente que estudia menos, hay gente que le dedica más tiempo, hay otra que le dedica menos, pero yo creo que lo importante es que te guste. Es decir, que tú cada día, pues dentro que puedas, vayas a trabajar contento. A la hora de memorizar tratamientos, que decías que no podías con eso y lo tenías que entender previamente, en cuanto al lenguaje del doctor, porque al final sí que es cierto que a veces te pasa algo, tienes una cosa y el lenguaje médico no se entiende a la hora de decirlo. Vaya, ¿estudias por palabras o es al entenderlo lo relacionas con la palabra? No, yo estudio entendiéndolo y luego ya sabes más o menos qué significa cada palabra, ¿no? Dentro de la medicina hay muchos tecnicismos, pero todos los tecnicismos suelen venir de algo previo, del latín o algo así habitualmente. Entonces, al final ya te acaba sonando conforme estudias, ¿no? Y luego lo que dices, ¿no? Dentro de la medicina, dentro de las finanzas, dentro de todo, puedes utilizar un lenguaje súper técnico, que yo creo que la única utilidad es fliparte, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor entre médicos sí que, o entre compañeros, ¿no? Sí que puedes utilizar ese lenguaje porque nos vamos a entender para decir cosas concretas, pero de cara a comunicarte a una persona normal, tienes que utilizar un lenguaje normal, es decir, tienes que extrapolar la conversación con tecnicismos a una conversación normal. Yo muchas veces cuando le digo a un paciente que le tenemos que poner un stent en un infarto, le explico que es una malla metálica que básicamente lo que hace es abrir la arteria, que es como una tubería, ¿no? Entonces, claro, yo podría decir, hay que ponerle un stent en su arteria coronaria o puedo decirle, hay que poner una malla en su tubería. Evidentemente, el paciente entiende mucho mejor lo segundo y eso facilita que el paciente también comprenda qué está pasando. Claro. En caso de infarto, por ejemplo, como decías, en el momento en que sucede, ¿cómo es la actuación? Dependiendo del tipo de infarto, ¿ya lo sabéis previamente o en el momento o es Sí, o con sea, el tiempo? lo más importante es el dolor, el tipo de dolor que tiene el paciente, ¿no? Porque al fin y al cabo un infarto se suele diagnosticar porque el paciente le duele el pecho. Si el dolor es típico, lo siguiente que se hace es un electrocardiograma, ¿vale? Que es una prueba en la que se ve un poco los vectores eléctricos del corazón, que con eso se puede correlacionar con zonas que se están quedando sin sangre, para que nos entendamos. En función del electro, hay unos criterios de gran gravedad, ¿vale? Que implicaría que hay que hacer un cateterismo ya, porque te sugiere un cateterismo que es ver las arterias del corazón por dentro, porque esa mm, alteración que se ve en el electro lo que te dice es que con alta probabilidad una arteria está tapada del todo. Luego hay la opción de que las alteraciones del electro te sugieran de que pueda haber alguna estrechez, pero no que esté tapada del todo, o que el electro sea normal. Luego se pueden hacer otras pruebas, como una ecografía del corazón, para ver también la fuerza, porque si hay una arteria que está tapada, seguramente la zona que es nutrida por esa arteria se va a contraer peor, precisamente porque no le llega la sangre por esa arteria que está tapada. Pero básicamente lo más importante es el dolor y el electro. Y en función de eso solemos decidir. ¿Y cuánto tiempo puede durar un corazón parado? Uf, buena pregunta. Un corazón parado sin hacer masaje cardíaco ni nada por el estilo debe de durar poco, a lo mejor 5 minutos, no lo sé exactamente, muy poquito tiempo. El problema no solo es el corazón, sino el cerebro, ¿vale? Porque el cerebro es el que más sufre. De hecho, en una parada cardíaca lo fundamental es identificarla ya, pedir ayuda y ponerte a hacer masaje cardíaco cuanto antes porque al fin y al cabo, cuando el corazón se para, se deja de bombear la sangre y no le llega la sangre al cerebro, al riñón, al hígado, a todos lados. Entonces, cuando tú haces el masaje cardíaco, la utilidad del masaje es bombear sangre para que el cerebro no se quede sin sangre. Porque si se queda sin sangre el cerebro, puedes reanimar al paciente, que el corazón vuelva a latir, pero el paciente está en muerte encefálica, ¿no? Que eso es horrible. Entonces, lo ideal es identificar ya la parada, dar masaje e intentar recuperar que el corazón vuelva a funcionar para que él pueda bombear la sangre al cerebro. Claro, al final dirías que sería bueno
vaya, que incorporaran en lo que son los institutos métodos de sanación, así, de primeros auxilios, Vamos, porque sin duda. si pasa algo en la calle, al final siempre hay que llamar al doctor, como en uno de los estudios que vi, que había que llamar al doctor. Y si pasa en un momento que no hay ninguno, al final se pierde una persona por falta de conocimiento. Claro, a ver, la reanimación cardiopulmonar básica la puede hacer cualquier ser humano, hasta un niño. De hecho, toda persona debería saber identificar una parada y hacer masaje básico. Masaje básico es comprimir el pecho entre 5 y 6 centímetros, básicamente, a un ritmo de 100-120 contracciones, ¿vale? Eso lo debería hacer cualquier persona. ¿Qué pasa? Luego, evidentemente, hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque luego puede llegar el personal del servicio de urgencias y ellos pueden pues, poner un desfibrilador, que de hecho todos los institutos y todos los sitios así con mucha gente deberían tener un desfibrilador semiautomático por lo menos, porque lo más importante también en una parada es ver si es un ritmo desfibrilable o no. Si es desfibrilable hay que dar un chispazo cuanto antes, hay que desfibrilar ese corazón para intentar que recupere otra vez el funcionamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que la RCP básica todo el mundo la debería saber hacer. De hecho, en países como Suecia, bueno, sobre todo los nórdicos, todo el mundo la sabe hacer. Pero aquí en España pues, no se le da tanta importancia y claro, se pueden perder muchas vidas. Sí. Y cuando se desfibrila un corazón, ese shock, ¿por qué hace que reaccione el corazón? Bueno, es como, yo el ejemplo que doy es como si reiniciaras un ordenador, ¿vale? Entonces el ordenador está petado, no funciona, el corazón está petado, no funciona, le das una descarga y lo reinicias. Y entonces puedes conseguir, siempre y cuando la causa, ¿no? El porqué de que ese corazón haya dejado de funcionar sea, entre comillas, reversible. Pues puedes reiniciarlo y que vuelva a funcionar. Y cuando hay problemas en el corazón, ¿siempre los síntomas son visibles o hay algunas veces que no se notan? Muchas veces sí, hay partes que no. Ese es el problema de la medicina. Hay gente que es completamente sana y un día aparece muerta en cama. Hay arritmias, por ejemplo, que están en relación, por ejemplo, se me ocurre el síndrome de Brugada u otras patologías que puede desencadenarte una arritmia cuando tú has vivido absolutamente normal el resto de los otros años. Bueno, como pasa en otras ramas de la medicina. Lo importante es eso, cuando te den síntomas, pues consultar y que te vean bien. Y el deporte juega un papel clave en todo esto también. El deporte, la alimentación y los hábitos de vida, los pilares básicos, es decir, no fumar, comer sano y hacer deporte, eso te va a prevenir de muchísimos problemas, que es lo que la gente no entiende. La gente empieza a adelgazar cuando tiene un infarto. Ahí eres un paciente, ahí estás enfermo. Nunca vas a volver a ser una persona sana. Entonces, hay que empezar de antes, porque al final luego no solo es la vida, que te puedes morir, por supuesto, es la calidad de vida, ¿no? De nada te vale que te queden 50 años si tienes 50 años en los que no vas a poder caminar más de 50 metros porque estás fatigado. Claro, al final es como que hasta que no te dan el diagnóstico no se actúa. Claro. ¿Y la anemia es cierto que también es una causa de colesterol? Bueno, a ver, puede estar relacionado, pero ¿O del como tal, infarto? así que se puede producir un tipo de infarto en el caso que tengas una anemia muy severa, no una anemia típica de 11-12, pero sí que si tienes una anemia de 6-5 sí que puedes tener un infarto. En este caso no es el típico infarto de colesterol, sino que es un infarto que se denomina infarto tipo 2, que es porque tienes un desbalance o un desequilibrio entre la necesidad de oxígeno y lo que se puede aportar. Y tú, bueno, al ser médico, sé que siempre hay que estar formándose constantemente. ¿Cuáles son tus fuentes de aprendizaje? Pues mira, la mayor parte te diría que es Internet, múltiples webs, múltiples artículos de webs, que al fin y al cabo los artículos ahora son todos online, la mayoría, ¿no? Y luego mucho vídeo de YouTube, mucho podcast. Al final es rentabilizar, no siempre puedes sentarte en una mesa a estudiar. Entonces yo muchas veces voy caminando por ahí por la calle, voy a hacer un recado 20 minutos caminando y me pongo un podcast. Entonces, un poco optimizar el tiempo. ¿Y cuáles son los aprendizajes que te has llevado de la medicina? Lo más importante que te haya Yo impactado. diría que lo más importante es que a la gente le importa cómo la tratas, no le importa cuánto sabes. Y sobre todo, yo diría que hay que vivir mientras se pueda. Son las dos grandes cosas que me he llevado por ahora.
Porque sí que es cierto que al final cuando una persona va a consulta, no es que le digas, mira, tienes esto y esto y esto, es como para que entienda su situación, cómo se siente y luego ya de qué forma se le puede ayudar. Sí. A los casos más graves que has tenido, ¿cuál dirías que ha sido? Uf, es que hay muchos, sobre todo gente joven a lo mejor que de repente pues tiene una infección, eh, de una infección respiratoria, que a de las 2 semanas, por ejemplo, hace una miocarditis, que es la inflamación del corazón, y claro, una inflamación del corazón, que es una miocarditis, puede ser leve o puede ser tremendamente severa, al final acaba con una circulación extracorpórea. Yo diría que esos son de los casos más graves, sobre todo los de gente joven. Al fin y al cabo, cuando tienes 70 años es grave, pero por lo menos ya has vivido cierta vida, pero cuando tienes 20, 25 años dices, Dios, es que le queda toda la vida por delante, ¿no? ¿Y cuál es tu objetivo ahora mismo? Bueno, a nivel residencia, formarme lo mejor posible. Creo que la parte humana ya la tengo, conservarla y luego aprender todo lo posible, porque cuanto más sabes, más puedes ayudar. Y sobre todo ser feliz, seguir trabajando como decía con cabeza, seguir creciendo, pues, acabar contratando a gente para que me ayude, para poder hacer más contenido, pero sobre todo ser feliz. Es decir, si mañana creo que la medicina no me hace feliz, la dejaré. Pero creo que no va a ser así. Pero al final yo lo que me llevo es lo que te decía, que la vida es una, hay que disfrutarla mientras se pueda y lo que no te aporta, que hay que apartarlo. ¿Se nota mucho la diferencia de un año a otro? Sí, sí. Sí, porque cada vez te vas dando cuenta que sabes menos. Es un aprendizaje constante. Sí, y eso, conforme más te das cuenta que sabes, más te das cuenta que te falta conocimiento, ¿no? Que es una cosa paradójica. Pero sí, cada año cambia mucho las cosas. Tienes más responsabilidad también. ¿Cómo dirías que es la relación entre la familia y el entorno? Porque al final sí que es cierto que cuando te toca de guardias o si te llaman por alguna urgencia, tendrías que acudir. O en el caso del COVID, también cuando estaba todo saturado. Claro, yo no viví el COVID, porque yo no estaba trabajando ahí. Pero respecto a la familia y el entorno, yo creo que la gente habitualmente se siente orgullosa de que sea sanitario, ¿no? Porque es como, oye, que ayudas a los demás y tal. Es verdad que, bueno, tienes que encontrar a gente, o sea, la gente tiene que entender que tienes una situación laboral diferente. Con el tema de las guardias, pasas 5 o 6 noches al mes que no duermes en casa, que duermes en el hospital. Eso, tienes que, yo por ejemplo, mi novia que es enfermera, pues le pasa lo mismo. Entonces nos entendemos perfectamente, intentamos cuadrar los turnos. Mi madre sabe que hay varios días al mes que no me va a ver y los salientes de guardia, pues que puede ser buena, puede ser mala, en función de eso, pues voy a hacer X planes o no, pero la gente suele entenderlo, sobre todo porque al final, como pasas tanto tiempo en el hospital, te suele relacionar con gente del hospital. Y la última pregunta que voy a hacerte es, la etapa COVID, ¿cómo la viviste? Claro, yo la etapa de COVID la viví en casa, porque estaba estudiando el MIR, y bueno, fue dura, porque el tema de estar aislado, teniendo que estudiar con toda la presión, fue muy, muy dura. Y luego en el hospital cogí el aleteo final, digamos, porque había que llevar la mascarilla y todo esto. No había tanto miedo, pero sí que se notaba que, que había habido una situación grave. De hecho, la gente cuando te lo cuenta ¿sabes? Tiene un recuerdo feo, ¿no? Porque al final fue una etapa en la que murió mucha gente y claro, yo lo pienso ahora y digo, es que Sí. esos pacientes no puedes hacer nada por ellos, es decir, puedes llegar a intubarlos, a tenerlos con ventilación mecánica, puedes llegar a hacer lo que la medicina te permite, pero al final mucha gente, o sea, mucho personal sanitario tuvo que ver morir a mucha gente sin poder hacer nada y como te lo cuentan, se nota que fue duro y desgarrador, porque se les nota el dolor, ¿sabes? Pues nada, Carlos, ha sido todo un placer. ¿Hay algo de lo que no hayamos hablado? Tocado todos los puntos. Y nada, para cualquier cosa ya sabes dónde me puedes encontrar. El resto también, me hice con cabeza. Y sobre todo darte la enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que esta iniciativa que ahora está empezando, esperemos que en unos años pues esté a tope, ¿no? Sobre todo porque al final yo me acuerdo que cuando empecé no tenía nadie de referente, ¿no? Y no tiene que ser un referente súper enorme, crack, no sé qué, no, simplemente alguien que esté donde tú quieres ir o que te diga, oye, pues mira, yo también sufrí estas cosas, ¿no? Y que al final la parte de cómo lo conseguí está muy bien, ¿no?
pero dices, ostras, ya, ¿y yo cómo lo hago? Pero la parte más difícil es, en ese proceso, ¿cuántas veces te quisiste rendir, no? Que eso es lo importante. Que al final, si luego te pones a hablar con la gente que consigue grandes cosas, te dice, ah, no, yo 1 de cada 2 días pensaba que no iba a salir adelante, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues entonces no pasa nada. A mí me pasa 1 de cada 3, Ya, tampoco es tan grave, ¿no? ya. Al final es ensayo y error todo esto. Y pues nada, que te deseo lo mejor. Muchas gracias Igualmente, por aceptar la invitación. para eso estamos. Cuídate Un mucho. saludo. Igual, chao, chao.